Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte Soler. Pertenezco al grupo 462 del curso de Física General. Mi tutor es el ingeniero Ramiro Peña. Dejo mi documento de identidad para identificar que yo soy el que estoy realizando los ejercicios. Para este segundo ejercicio voy a seguir trabajando con el número psi igual a 29 y el valor de lambda será igual a 2. Para este ejercicio número 2 me piden entrar a un laboratorio de GoLabs donde vamos a mirar el movimiento de proyectiles. En el segundo paso me piden escoger la aceleración gravitacional de 10 metros por segundo cuadrado y seleccionar una velocidad de acuerdo al valor de lambda. Como mi lambda o el valor de la lambda que yo tengo que escoger es el número 2, la velocidad con la que yo voy a trabajar es de 20 metros por segundo. El cuarto paso es ingresar a este mismo simulador y escoger estos parámetros para poder poner a funcionar el simulador y así analizar pues, las gráficas que me están brindando. Entonces voy a entrar aquí al simulador. El valor de la aceleración gravitacional que me pidieron escoger es de 10 y el valor para la velocidad, según pues mi valor de lambda, es igual a 20. Tengo tres posibilidades, que es realizar la gráfica de altura máxima, tiempo de vuelo o distancia horizontal. Vamos a empezar con la altura máxima. Entonces le damos play, le damos a ejecutar y vamos a revisar qué es lo que sucede rápidamente. Bueno, esta primera gráfica es una gráfica de distancia horizontal versus distancia vertical, o sea, distancia en el eje X sobre altura. Y la otra gráfica es altura máxima versus el ángulo. Así por encima podemos ver que la máxima altura pues se da aquí cuando está en 90 grados y que a medida que el ángulo fue aumentando pues la altura también fue aumentando. Vamos a hacer ahora digamos que el mismo análisis pero ahora con la gráfica de tiempo de vuelo. La primera gráfica pues no cambia, es la misma gráfica de distancia sobre altura. Ya para la segunda gráfica estamos revisando pues el tiempo total versus el ángulo. En este caso pues notamos que otra vez el ángulo de 90 grados pues es el que mayor tiempo llevó en realizar pues su recorrido. Por último vamos nuevamente a poner el simulador, pero ahora vamos a revisar la gráfica de distancia versus el ángulo. Le damos play y pues aquí la primera gráfica no cambia, pero aquí notamos cómo esa distancia horizontal va creciendo, siendo el punto más alto aquí en 45 grados y luego vuelve a descender hasta llegar a los 90. 0 y 90 grados pues no generan ninguna distancia horizontal. El primero pues porque no tenemos ningún ángulo para recorrer y el último pues porque genera una especie de caída libre, una distancia totalmente vertical. Bueno, para el paso 6 me piden que tomando pues el valor de la gravedad que me dan en el simulador y con la velocidad pues que me fue asignada de acuerdo al valor de lambda, obtenga la distancia máxima horizontal, la altura máxima y el tiempo de vuelo para cada uno de los ángulos que se representan acá. Bueno, aquí ya tenemos las fórmulas, la distancia máxima horizontal, la de altura y la de tiempo de vuelo. Lo único que hice fue reemplazar los valores dentro de la gráfica. Por ejemplo, la velocidad inicial que yo tengo que trabajar es 20. Aquí pues en el espacio de seno dos veces el ángulo, reemplacé el valor del ángulo pues en cada uno de estos. Y en este caso hice dividido la gravedad. Lo mismo hice con la altura, donde también reemplacé pues cada uno de los valores y en el tiempo de vuelo reemplacé pues cada uno de los valores. ¿Qué podemos analizar con las fórmulas? Por ejemplo, en distancia máxima, notamos que la distancia fue aumentando. Por ejemplo, a 15 grados la distancia fue de 20 metros, a 30 grados de 34.64 y a 45 grados la distancia máxima fue de 40 metros. Como vimos en la gráfica ahorita en el simulador, pues nos dimos cuenta que la distancia máxima se encontraba a 45 grados y que después volvía a descender. Como los valores de los ángulos son simétricos a 45 grados, por ejemplo 30 y 60 pues están a la misma distancia de 45, las distancias para estos dos ángulos son exactamente iguales. Lo mismo pasa con el ángulo de 15 grados, de 75 grados, y como hicimos notar, 0 grados no presenta ninguna distancia, y 90 grados pues tampoco presenta ninguna distancia horizontal porque podemos considerarlo como un movimiento de caída libre. Mirando yo, revisando la fórmula de la altura, notamos que a medida que el ángulo aumenta, pues la altura también aumenta, llegando pues a su máximo
en el ángulo de 90 grados, que subió a una altura pues de 20 metros. Y en las fórmulas de tiempo de vuelo, notamos que a medida que el ángulo también aumenta, pues el tiempo de vuelo va aumentando, llegando a su máximo pues a 90 grados, donde tuvo una máxima de 4 segunditos. Bueno, hago notar que pues si revisamos acá, yo no puse ninguna de las unidades en ninguna pues de las casillas. Por ahorrar espacio, preferí hacer pues una sola o un solo procedimiento para las unidades, el cual pues dejo aquí en la parte de abajo, donde reemplazo como si fuera la fórmula normal, pero solamente las unidades correspondientes pues a cada una de las magnitudes. Hago el desarrollo del mismo, las operaciones, y pues en cada una demuestro de dónde sale el valor final, que coloco pues en los resultados. En la primera pues la distancia horizontal será en metros, la altura también la vemos en metros, y pues el tiempo de vuelo va a estar en segundos. Aquí pues dejo todo el desarrollo de la parte de unidades. Bueno, para el paso 7 me piden responder unas preguntas. La primera dice: comparando los resultados obtenidos del alcance máximo para un ángulo de 60 grados y la gráfica del simulador, debo contestar cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento. Bueno, tomé la gráfica de distancia horizontal versus ángulo, porque es la que me están pidiendo. En este caso me hablan del ángulo de 60 grados, que lo encontramos acá, y vemos que el color que nos representa es el color amarillo. Más o menos la gráfica me da una altura de 34 metros, que pues teniendo en cuenta lo que me dio pues aquí en la fórmula de distancia máxima fue 34.64, pues podemos ver que se aproxima bastante a ese valor. Lo mismo en la otra gráfica, también en la gráfica amarilla, y vemos que se aproxima mucho al 35, dándonos la sensación de que está rondando pues el valor de 34.64 metros. La segunda pregunta decía: a partir de la gráfica de altura máxima versus ángulo, ¿qué se puede concluir cuando el ángulo aumenta con respecto a la altura? Si nosotros vemos aquí las gráficas, lo que notamos es que a medida que el ángulo va aumentando, la altura máxima también va aumentando, y va a tomar su valor máximo cuando llegamos aquí a 90 grados. Recordemos que 90 grados casi que lo podemos atribuir, o podemos atribuirlo a un movimiento de caída libre, donde toda la velocidad inicial que se le aplica pues va a ser totalmente vertical. La última pregunta dice: ¿cuál fue el ángulo de lanzamiento que tuvo un mayor tiempo de vuelo y el menor? Entonces yo contesté que el mayor tiempo de vuelo se evidenció en el ángulo de 90 grados, ya pues que se aplica toda la velocidad inicial al movimiento vertical. Aquí en la grafiquita vemos que a medida que el ángulo aumentó, pues el tiempo de vuelo aumentó, dándonos como resultado que el máximo es un tiempo de 4 segundos. Y la segunda pregunta, que cuál es el menor tiempo, entonces yo contesté: como la gráfica tomaba intervalos de 5 grados en 5 grados, podríamos decir que el menor tiempo fue el ángulo de 5 grados. No propongo el ángulo de 0 grados como el que menos tiempo de vuelo obtuvo, ya que tanto la distancia recorrida horizontalmente como la altura marcaron 0 metros. Entonces aquí en la gráfica notamos que digamos que los puntos que tomaron para graficar fueron de 5 en 5, donde el ángulo de 5 grados fue el que menor tiempo tuvo. Si esto fuera una gráfica continua, pues podríamos llevar el límite cuando el ángulo tiende a 0 para encontrar pues el ángulo que obtuvo menos tiempo de vuelo. Pero como la gráfica es discreta, va de pasos de 5 en 5, pues podemos decir que el ángulo de 5 grados fue el menor. No tomo el de 0 porque pues realmente no hubo vuelo, realmente pues ni distancia horizontal ni vertical se le puede atribuir, por lo tanto no considero que podamos tomar ese tiempo como el menor. Bueno, espero haber sido claro con la explicación. Muchísimas gracias.